Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Arellano, estudiante de psicología en la UJED, y en este video vamos a hablar de diferentes test de inteligencia y de personalidad que se usan en la psicología actualmente. Para comenzar, vamos a definir qué son las pruebas de inteligencia. Estas son herramientas diseñadas para medir la capacidad cognitiva de una persona y se utilizan en una variedad de áreas, como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la memoria, entre muchas otras. Prácticamente se usan para evaluar la capacidad intelectual de un individuo y proporcionar una medida de su rendimiento en comparación con otra población. Entre sus características tenemos la evaluación de la capacidad cognitiva, el diagnóstico y evaluación, que es que prácticamente nos ayudan a evaluar el funcionamiento cognitivo y sus diversos usos como la orientación educativa o evaluación clínica. Como siguiente punto tenemos las pruebas de personalidad, que son igual herramientas que se utilizan para evaluar los diversos aspectos de la personalidad en un individuo. Estas ayudan a la comprensión de la personalidad, a entender los diferentes factores, patrones de pensamientos, entre otros rasgos. Y de igual manera se utiliza para hacer evaluación clínica y para identificar habilidades, rendimiento y desempeño de las personas. Vamos a revisar cuáles son algunos de los test de inteligencia más utilizados en la actualidad. Empezamos con el WISE 3. Esta es una de las pruebas más utilizadas en adultos. Se utiliza para medir la inteligencia verbal y no verbal de las personas en una población mayor a 16 años. Se compone de una serie de subpruebas diseñadas para evaluar diferentes aspectos de la inteligencia. Y estas se dividen en dos categorías: la escala verbal, que mide la inteligencia verbal, y la escala de ejecución, que se orienta a la inteligencia no verbal. El siguiente test es el de las matrices progresivas de Raven. Esta se trata de una prueba de inteligencia no verbal, que fue diseñada para evaluar la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento abstracto de los individuos. Entre sus características encontramos que es aplicable a todas las edades, que se exenta de patrones educativos y o culturales, y su objeto de estudio es la medición de la inteligencia fluida, que es prácticamente la capacidad de resolver problemas nuevos y complejos sin depender del conocimiento previo. Después tenemos el test Tony 2. Esta es una segunda edición y se trata de una prueba de inteligencia igual no verbal que fue diseñada para evaluar la capacidad del razonamiento abstracto y la inteligencia no verbal en individuos de todas las edades. Al igual que la anterior, se presenta en un formato no verbal y consta de una serie de figuras geométricas o diseños y patrones específicos. En este, los participantes deben identificar la figura que completa lógicamente el patrón o secuencia de cada pregunta. Como siguiente tenemos el CAVIT. Este fue desarrollado por el psicólogo Alan Kaufman y su compañero Nadine Kaufman. Se trata de una prueba aplicable a todas las edades, que se destaca por ser breve y por tener un especial enfoque en la inteligencia verbal y no verbal. Este test se compone de dos subpruebas principales, una verbal y una no verbal. La verbal se centra en aspectos como el vocabulario y la no verbal se centra más en matrices. Entre sus características encontramos también que permite la apreciación de la inteligencia cristalizada y fluida, además de que proporciona un coeficiente intelectual compuesto. Como último tenemos las pruebas Woodcock-Johnson 3 de habilidades cognitivas. Estas son pruebas de evaluación psicométrica, utilizadas para medir una amplia variedad de habilidades cognitivas en individuos de todas las edades.
Se dividen en tres áreas principales de evaluación: las habilidades cognitivas básicas, habilidades de lectura y habilidades matemáticas, lo que permite una evaluación adecuada de las capacidades cognitivas y académicas de un individuo. Esta es adaptable para todas las edades, de acuerdo pues a la edad del participante, y tiene la ventaja de utilizar una amplia variedad de formatos, como preguntas verbales, ejercicios escritos, tareas visuales, entre muchas otras. Como siguiente, vamos a revisar algunos de los test de personalidad más utilizados actualmente, comenzando con el MMPI y su versión más reciente, el MMPI 2, que se trata del mismo test, pero con algunas modificaciones y adiciones. Este pues es una actualización del test anterior y conserva muchas de las preguntas originales. Es un test algo largo, se compone de más de 567 preguntas que evalúan una amplia variedad de dimensiones de la personalidad y de la salud mental. Entre sus composiciones encontramos 8 escalas básicas, 2 subescalas de constructos generales y 3 subescalas que valoran actitudes de comunicación. Después encontramos el MCMI 3. Esta es una prueba desarrollada por Theodore Millon, Roger Davis y otros participantes. Prácticamente se basa en la teoría de la personalidad de Theodore Millon, que trata de ayudar a la comprensión de la estructura de la personalidad y diagnosticar trastornos mentales en individuos. Entre sus características encontramos que tiene un enfoque multiaxial, es decir, que se evalúan múltiples ejes o dimensiones de la personalidad. Este incluye 28 escalas clínicas diferentes y 11 escalas de estilos de la personalidad que evalúan rasgos de personalidad como la compulsividad, el narcisismo, entre otros. Como siguiente tenemos el EPQR, que es el cuestionario de personalidad de Eysenck. Esta prueba se basa en la teoría de la personalidad de este mismo, que se centra en tres dimensiones principales de la personalidad: la extroversión e introversión, el neuroticismo y la estabilidad emocional, y por último encontramos el psicoticismo. Consta también de una escala de sinceridad, diseñada para identificar respuestas socialmente deseables o falsas. Dentro de sus aspectos encontramos que la extraversión e introversión evalúa el grado en que una persona es sociable, extrovertida y busca la estimulación en el entorno externo. En el neuroticismo y en la estabilidad emocional encontramos que mide el nivel de ansiedad, la inestabilidad emocional y la susceptibilidad al estrés. Y en el psicotismo encontramos que evalúa la tendencia a comportamientos antisociales, la insensibilidad emocional y falta de empatía. Y por último encontramos el test 16PF, que es el cuestionario de la personalidad de 16 factores, en su quinta edición. Este presenta mejoras en la estructura de los factores y en la interpretación de los resultados, además de que proporciona una evaluación más precisa de los factores de personalidad y una interpretación más clara de los resultados. Evalúa 5 dimensiones globales de la personalidad, que son la extraversión, la ansiedad, dureza, independencia, el autocontrol, además de otros 16 factores de la personalidad, que son los que revisamos aquí en la siguiente diapositiva. Aquí encontramos factores como el ser reservado, la emotividad, la dominancia, entre otros. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero el video sea de su agrado y de utilidad para futuras tareas. Muchas gracias.